La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana es un fiel defensor de la dieta mediterránea, como le demuestra el aceite de oliva que utiliza cada día en el desayuno. Alinea las salsas con garum y ha probado la leche de burra, siendo el único portador del carné de cuadrigas de Charlton Heston, porque es el autor de Historia informal del cine bíblico y grecorromano, editado por Erasmus. Damos la bienvenida a Ezquerra, Carlos Ezquerra. Muy bien, muchas gracias, sí. ¿Podemos decir que eres el más informal de todos los críticos de cine? Creo que no, pero es más bien el título que le doy a esos libros, en el sentido de que no son obras de erudición ni profesorales, sino que son obras de cinéfilo, para convencer a otros cinéfilos de que vean películas. Por eso pongo informal, en el sentido, aparte de que tampoco sigue una estructura muy académica, digamos, que si no proceden estos libros de mi experiencia de cinéfilo, de persona que iba a los cines, a las salas, pero por puro hedonismo, no en función de temas académicos o tal como está estructurada la historia del cine en las universidades o en las revistas especializadas. Por otra parte, tengo la sensación de que cada uno de tus trabajos requiere mucho tiempo de investigación, ¿no es verdad? Bueno, normalmente como un año tardo en que, bueno, he de decir que si no fuera por YouTube y por Internet, posiblemente me sería más difícil hacer estos libros, porque tendría que ir a las filmotecas y las filmotecas no te dejan ver los materiales así como así. Entonces, pero gracias a que en YouTube está muchísimo caudal de cine clásico, pues algunas películas no he podido acceder a ellas, que hubiera querido, y no las he podido poner, pero en general todas las encuentro o en otro caso en DVD o en alguna otra otro procedimiento, alguna plataforma y tal. Sí. Pero sí, me requiere un año de estar viendo películas, prácticamente una, dos o tres al día. ¿Y cómo definirías el género del peplum? Bueno, este género, bueno, es un género que se caracteriza por tratar de temas de la antigüedad, desde Adán y Eva hasta las invasiones bárbaras. Todo este ámbito, pues este tipo de cine lo aborda. eh, entonces, es un tipo de cine que a mí me cae especialmente simpático, si bien parece que no tiene demasiada nombradía académica, digamos, ¿no? Hay algunos libros que están muy bien, pero pocos, y los que hay son muy como eruditos o tal. Entonces, yo como de niño, francamente, me gustaban mucho los films bíblicos y de griegos y romanos, pues he querido hacer como un poco este homenaje a este género, un poco así, dejado de lado, y es por este motivo que lo he querido hacer, ¿no? Y que además que es un género, digamos, poco agradecido, en el sentido de que hay muchas películas que están bien, pero no demasiadas que sean extraordinarias. Entonces, claro, tampoco te puedes lucir mucho en el libro hablando de como si hicieras un film sobre, yo qué sé, el cine americano clásico o otro que hice del cine británico, que hay montones de obras maestras. Aquí son más contadas, y lo que hay son películas que simpáticas o que están bien, y que, bueno, tú has hecho un libro sobre cómics, veo, Sí, sí. y debes conocer bien el tema. Yo también soy muy aficionado, y el género este greco-romano bíblico tiene más que ver con los cómics que con, yo que sé, que con Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, es más estructura de cómic que no. Entonces, esto me ha favorecido que me interesara por él. Has de verlo, es un género que lo has de mirar bajando mucho a un nivel así popular, porque yo el cómic lo considero un gran arte, no un arte menor también. Pero este tipo de cine bíblico y tal está considerado como un tipo de cine menor, y yo no estoy de acuerdo, porque hay
un buen número de obras maestras, si bien no tantas como en el cine negro. Entonces este libro ha sido como un intento de alguna obra maestra que hay y algunas que no son tan maestras pero que son interesantes, pues señalarlas para que algún cinéfilo pues repare en ellas y las vea y Sí. las pueda disfrutar, ¿no? Ahora te propongo una lista y tú me dices qué te parece. Les podemos cambiar el orden, pero básicamente serían Espartaco, Ben-Hur, La Pasión de Mel Gibson, El Príncipe de Egipto y Jasón y los Argonautas. Perfecto, sí, sí, muy bien. Eh, el, em, la penúltima no la he visto, esta película. El Príncipe de Egipto, eh, ¿te refieres a una película de dibujos Sí, animados? una cinta No. de animación de Steven Spielberg. Vale, vale. Perfecto. Si no, esta no la conozco, no la he podido ver. Se me ha pasado, la quería haber visto, sé que Sí. existía esta cinta, pero no he podido acceder a ella. Pero las otras estoy bastante de acuerdo con la lista. Jasón y los Argonautas es casi una pieza maestra. Sí. Y Ben-Hur es una gran película, lo que pasa que tiene algún defectillo que no es redonda del todo para mí, ¿no? Sí. La verdad es que es un género que siempre tiene algún que otro bajón. Tienes razón, sí, sí, el peplum es un género muy como imperfecto, se podría decir, ¿no? Sí, En sí. pocos hay, por ejemplo, en los 10 mandamientos hay toda la parte final de con Moisés, con aquella barba un poco exagerada, que estropea la calidad general de la película. Siempre era difícil, incluso ahora, en peplums de ahora como el Gladiator y tal, nunca son perfectos del todo. El único, hasta incluso Espartaco, que para mí es el mejor de todos, Sí. de Peplums, tiene algún defecto también, como ese final que no me acaba de convencer. Con Espartaco en la cruz y que viene la esposa y su hijo y que lo veo un poco bordeando a la sensiblería, ¿no? Un Sí. poco. Y que si Kubrick lo hubiera eliminado, hubiera quedado la película más dura y más efectiva. Como dato curioso te puedo contar que mis hijos se quedaron fascinados con Espartaco y aunque fue en varias partes, tuvimos que verla hasta el final, porque la verdad es que merece la pena. Magnífico, sí, sí, porque es que es una pieza que la había visto varias veces, pero ahora hacía tiempo que no la había revisado y al revisarlo ahora para hacer el libro y después de ver tantas obras de estas grecorromanas, esta me ha impresionado porque en muchos aspectos era superior a casi todas, por la puesta en escena, las escenas, el trabajo de las escenas, cómo están realizadas. Me ha parecido magistral, ¿eh? Bueno, dicen que Kubrick la hizo, pero no es autor completo de la película, ¿no? Sea lo que sea Anthony Mann el que estaba detrás en parte, él, pero el producto es casi perfecto y se ve hoy en día casi sin nada que reprochar. Sí, sí. Y hay que ver que sería para mí una de las mejores de Stanley Kubrick, para mí una de las mejores, y curiosamente el plano secuencia del principio de la película relacionado con la presentación de Kirk Douglas montando a caballo se rodó prácticamente del tirón y fue Anthony Mann y no fue lógicamente Kubrick. Sí, sí, efectivamente, sí. Creo que Anthony Mann hizo esta posiblemente y creo que, según he leído, no sé si, porque hay muchas opiniones y versiones, pero la gran batalla que hay de Espartaco contra el ejército romano, que es magistral todo como está todo montado esa batalla, creo que también intervino él. Como era un experto desde que hizo el Cid y otras películas, bueno, o antes, era un experto en movimientos de masas y tal, pues posiblemente esa también fuera de él y que posiblemente cuando se cita esta película, se tuviera que hablar de Kubrick y Anthony Mann, ¿no? Sí, No solamente y eso dar la que, autoría a Kubrick. sí, perdón, y eso que Anthony Mann no siempre aparece en la lista de los 10 mejores. A lo mejor aparece en la de los 20, pero casi muchas veces nos olvidamos de él. Sí, efectivamente, pero Anthony Mann, yo concretamente tampoco pondría tan por encima a Kubrick sobre Anthony Mann, ¿eh? Porque a Sí, mí Anthony Mann tiene películas magistrales. sí, El sí, hombre de westerns, el hombre del Aram y el hombre del oeste, que son geniales. sí, y y- Kubrick posiblemente sea mejor, sí. pero no creas que está tan lejos Mann, ¿eh? Y en el Ujú. mismo Cid, por ejemplo, el encuentro amoroso entre Sofía Loren y Charlton Heston con la cúpula dándole la luz desde arriba, esa escena también está muy lograda, por ejemplo, ahora mismo así una que me estoy acordando así de memoria.
Sí, sí, efectivamente. Sí, el Cid también tiene escenas fantásticas, ¿no? Una gran película para mí, ¿no? Aunque hay gente que no opina esto, para mí es prácticamente una pieza maestra, el Cid. Em, o sea que Anthony Mann tiene tiene como tendrá unas 5, 6 o 7 obras, piezas maestras de cine que de acuerdo hizo otras no tan buenas. Kubrick es más perfecto, que tiene casi todas son piezas maestras las que realizó, pero Anthony Mann tiene un buen conjunto de piezas maestras también. Y ya te Y digo que para algunos críticos es superior Anthony Mann que Kubrick, ¿no? otro trabajo sorprendente, desde luego, es el de Howard Hawks, al que recordamos por cine negro, por comedia muy divertida, por extraordinario western, pero que tiene una grandísima película que a mí me resultó impactante, porque la protagonista lo pasa realmente mal, como fue Tierra de Faraones. Sí, sí, que queda como queda enterrada viva, ¿no? Esa Sí, escena sí. es aterradora, efectivamente. Y bueno, señalo en mi libro que esta película de Tierra de Faraones, eh, para mí también es uno de los mejores peplums que se ha hecho nunca. Es que la revisas y es curioso porque es una obra que no tiene mucha nombradía ni siquiera en la obra de Howard Hawks. Está considerada como él mismo no le gustó, no hablaba bien de ella porque fue un fracaso comercial. Entonces le tenía un poco de, él era muy, como ponía mucho valor al éxito comercial de una película, esta no lo tuvo, él se había entregado mucho a ella, le costó mucho trabajo documentarse, rodarla y tal, y fue un fracaso. Y tardó 5 años en hacer otra película que fue Río Bravo, que por suerte fue un éxito también, ¿no? Pero esta queda un poco como de un peplum, pero revisada es de acuerdo que tiene algún elemento folletinesco que se hubiera podido mejorar, ¿no? Pero el conjunto de la película, la planificación, la información que da, la frialdad con que trata toda la objetividad, Sí. es magistral. Y la he redescubierto ahora con esta revisión de Ahora, cine. si te parece, empezamos por Cleopatra, porque fue una película marcada por el fracaso, pero yo tengo que decir que particularmente tiene momentos muy interesantes, sobre todo en la presentación a la llegada de Julio César o cuando ella aparece enrollada dentro de una alfombra. Esto no lo sabía yo. Esta anécdota no la conocía, pero sí, sí, de anécdotas hay montones sobre esta película. Fíjate, fue un auténtico, como un hito dentro del... Estuvo a punto de hundir a la 20th Century Fox, a la productora, con todo el anecdotario que hubo de los dos actores principales que desaparecían, volvían, dejaban todo el equipo en Egipto ahí parado. Bueno, el coste fue gigantesco y luego los beneficios fueron relativos, ¿no? Pero es Supongo una que te película refieres, que ahora mismo también no caigo, pero supongo que sería Richard Barton y Liz Taylor, ¿no? efectivamente, sí, sí, que tenían un momento así de historia pasional y se iban, bueno, hay todo yo creo que hay libros sobre este tema, sobre la tortura que supuso para el director Mankiewicz y para la productora los caprichos de estos dos divos. Que por otra parte, como digo en el libro también, de los dos, curiosamente Barton, que es el gran actor en teoría, el actor shakespeariano, me parece allí un poco flojo, no sé por qué, como si no se sintiera cómodo con el papel, no, al lado de Rex Harrison, que hace un Julio César magistral, de interpretativamente, Sí, es verdad. Barton me decepciona un poco y en cambio Elizabeth Taylor, que tampoco tenía demasiada fama a pesar del Oscar que ganó y tal, me parece magnífica aquí en esta película, con mucha dignidad, mucha naturalidad, da de lleno, o sea, pocas Cleopatras ha habido como ella, Sí, de bueno, Claudia Colbert. y la verdad es que Richard Barton da muy bien en películas de este género. Lo recordamos, por ejemplo, en la escena de acción de la túnica sagrada. El que no encajaba demasiado era John Wayne. Sí, efectivamente, sí. Bueno, John Wayne creo que nada más sale en la historia más grande jamás Sí, contada. Creo sí, que no sí. hizo, sale un momentito y es un poco, sí, un poco salido de tono, ¿no? Ese momento no te lo crees mucho. Pero lo que dices tú, Barton, lo que pasa es que Barton daba el tipo bastante de romano antiguo, ¿no? Sí. Por eso, bueno, hizo Alejandro Magno también, que también da el tipo de Alejandro Magno. Daba mucho el tipo de estos personajes y Alejandro Magno lo hace muy bien y la túnica, como dices tú, la túnica sagrada, pero aquí en Cleopatra no sé si es porque el follón que tenía con su mujer, la Elizabeth Taylor,
pero allí siempre me ha parecido como, no es que trabaje mal, pero como si se le viera un poco incómodo con ese personaje, ¿no? No lo hace 100% a gusto. Y esto se refleja en el sentido de que toda la parte final, que sale mucho más él, decae un poco la película, ¿no? Sí, Respecto a lo podría ser anterior. que la parte final es un poquito más floja. No sé si sería por las siestas que se pegaba, porque ahora me estoy acordando de otra anécdota en la que se quedaba dormido en un escenario y se escuchaban por lo visto los ronquidos. Así esto tampoco lo sabía, pero bueno, como el hombre era un alcohólico, francamente, Sí. para decirlo claro, pues se supone que después de alguna embriaguez, pues se tumbaba a dormir un rato, ¿no? Imagino, sí, sí. Es que sabemos los estragos que el alcohol ha hecho en el mundo del espectáculo, en el mundo de la familia y en el mundo del artisteo. Sí, efectivamente, sí, sí, el alcohol sí es un drama, ha sido en la historia y bueno, y ahora parece que últimamente parece que esto o se toma conciencia de ello y parece que no, que la cosa se encarrila, o sea que no hay como el canto a beber que había antes en otras épocas, ¿no? Sí. Esto de ver me hace gracia porque en las films antiguos, ahora que veo muchos films, bueno, no grecorromanos, pero sí de otros géneros, en el cine clásico lo mucho que se bebía y fumaba en las películas. Estaban continuamente con el vaso, se ve que en otros tiempos se ve que el alcohol o el tabaco permitía, no sé, relajar a las personas o que había mucha tensión ambiental, pero es un hecho cosa que no se ve en el cine actual, ¿no? Que no ves a nadie, apenas ves a alguien fumar y ni beber. Pero en el cine clásico era tremendo lo que el alcohol representaba en otra época, ¿no? Dentro Entonces, del género del peplum existe. ¿Y qué nos puede decir del género religioso? sí, sí, pues pondría, bueno, yo pondría efectivamente lo que dices tú, el Sansón y Dalila, que me parece una pieza de Cecil B. DeMille magistral, los 10 mandamientos, pese a los pequeños defectos que tiene, y si tuviera que elegir Sansón, no hay tantas, quizá buscando por ahí más. Bueno, bíblico entra también el Evangelio, Claro, por efectivamente, ¿no? supuesto, Sí, sí. porque entonces, sí, entonces sí, hay más, como por ejemplo el Mesías de Rossellini, Sí, eh, hay, pondría Los Hechos de los Apóstoles, que son series de televisión que hizo en los años 60, que son magníficos, aunque no son muy comerciales, son más bien para, como tipo arte y ensayo, ¿no? Si sí, tuviera sí. que definirlo. Y luego, bueno, tengo aquí anotados algunas grandes, bueno, de Jesucristo pondría ahí la de Pasolini, que Sí, posiblemente sea curiosamente para un señor que era ateo y tal, totalmente. posiblemente es la más ceñida a un evangelio que se ha hecho nunca, ¿no? La que Sí, hizo sobre el evangelio de Mateo. Pero la sí. de Nicolás Ray de Rey de Reyes, que también es muy criticada, a mí me parece admirable también. Pero a mí ¿sabes lo que me pasa con la de Nicolás Rey? Que yo hace 10 años, 15, 20, podía verla y ahora me resulta muy... que tengo la sensación de que ha envejecido ¿Sí? muchísimo. ¿Tienes esta sensación? Sí, Yo la he revisado ahora y a pesar de que tiene como elementos un poco folletinescos que le mete ahí el- como el María soldado Magdalena. romano Sí, que se ve toda la película que parece que va siguiendo toda la trama y desde el principio conoce la grandeza, que es un poco cogido por los pelos. Las escenas en sí, plásticamente, me parecen magistrales. Y se comentó que era una obra que no parecía de Nicolás Ray, pero analizándola, sí que tiene muchos sí, sí tiene, elementos de yo creo que Nicolás sí. Ray. Sí tiene algo de Eh, melodrama de Sí, Nicolás bueno, Rey, yo creo que sí. de personaje vulnerable, Cristo allí sometido a todas las, como Chicago años 30, otras de Nicolás Ray, es bastante la temática de él. Lo que pasa es que, claro, al hacer todo este entramado bíblico, que no era algo que a él le iba mucho, pues a veces pero se le sale de las manos. Yo te digo que es un film que no, en general no gusta muy poco. Pero yo esta última vez que lo he visto, para mí mismo me lo he reivindicado un poco y lo he disfrutado, digo, pese a todos los graves defectos que tiene, ¿no? Aparte de esto está la de Pasolini, ya te digo, y bueno, y la que dices tú en cambio, la que has comentado antes de Gibson, De esta Mel Gibson.
si a ti te ha gustado, yo disiento un poco en esto, bueno, aceptando que hay Sí, mucha sí, gente bueno, que le gusta y tal, ¿no? claro. Pero yo la he encontrado excesivamente como sádica, ¿no? Sí, Demasiado... y entonces, para una film sobre Jesucristo, yo creo que se habría de haber potenciado más la parte positiva y nada más sea así. Es como una tortura a una persona continua, ¿no? sí. Entonces sí, nos da la imagen de que ha sufrido mucho por nosotros, pero no es la imagen que me gusta de Cristo, ¿no? Yo la vi una vez, me tocó el corazón y creo que refleja muy bien el dolor y el sufrimiento de una persona. Quizás se le ha podido ir un poco la mano, pero la verdad es que refleja la realidad de uno de los castigos más duros de la historia. No obstante, tiene 4 o 5 respiros la película, 4 escenas de una gran belleza que demuestran el enorme talento que tiene Mel Gibson, como demostró, por ejemplo, en Hasta el último hombre. No, sí, efectivamente, Mel Gibson es un buen director en general, ¿no? Pero esta, por ejemplo, la parte de los latigazos o de la flagelación me Sí, pareció pero casi excesiva, ¿no? Que no sí, sé sí, cuánto dura, pero es interminable. Mientras que en el Evangelio es una línea nada más que pone Jesucristo fue flagelado, ¿no? sí, Y él sí. saca que bueno, lo hace con esa intención, imagino, de ver lo que ha sufrido él por el ser humano, ¿no? Pero y la he visto, por eso digo, revísala si acaso Sí, que te gustó revísala a ver qué te parece ahora, ¿no? sí, sí. A ver si te Eh, parece tan... Bueno, tuve la suerte de hablar con un experto en Martin Scorsese que me dijo que gracias a esta película Mel Gibson tuvo la ocurrencia de hacer la siguiente, esa auténtica obra maestra. Por otra parte, Mel Gibson produjo una película que se llama El hombre que hacía milagros, hecha en técnica de stop motion, que es ideal para ver en familia y que además puede sorprender, sobre todo en muchas escenas, como por ejemplo el movimiento de los ojos o el gran dinamismo de algunas de las historias. Y luego, Ajá. por otra Eh, parte, el Esta, cine... perdona, no Sí. la conozco. Si dices tú que está bien, la miraré de encontrarla. Sí, está muy bien esta Sí, película. mira, Pues esa película para tu nueva segunda edición, que seguro que va a llegar a ella, la puedes incluir porque es una pequeña joya sorprendente que te va a llamar la atención lo bien hecha que está. vale, vale, pues ya la Está, revisaré está o hecho la en técnica miraré. de stop motion, como si fuese Jason y los Argonautas, Sí, y sí. los gestos y las miradas del protagonista están muy logradas. A lo mejor nuestros oyentes no saben que todavía en Roma se pueden ver los estudios Cinecittà. No están muy bien conservados, pero se puede disfrutar de algunas cosillas. No, yo estuve hace unos años, estuve en Cinecittà, me Sí, quería verla y sí, efectivamente, lástima, no se conserva ni Quo Vadis, ni los escenarios de Ben-Hur, lo quitaron todo y nada más resta ahora una pequeña ciudad romana que sí. fue para hacer la serie esta de Roma. Ah, Eh, Esta Roma de hace unos años, que es de sí, 2008 o así, sí. la serie esta Roma que se hizo, que está bastante bien, pues queda todo el decorado. Bueno, me hice fotos allí, fue curioso, pero por desgracia todo Lo han ido lo han quitando, ¿no? quitado, ¿no? Sí. Del gran peplum italiano, no sé si podemos salvar, o a lo mejor hay más películas, pero por ejemplo yo el Coloso de Rodas la recuerdo como una de las mejores del cine italiano con sus limitaciones. Sí, sí, efectivamente, sí. Bueno, la hizo Sergio Leone, casi nada, ¿no? Sí, Digamos que un gran director de cine. Pero aunque me parece bien esta película, a mí me gusta por una debilidad personal Los últimos días de Pompeya, sí, que la hizo, que es la novela de Bulwer Lytton y que, aunque no apareció firmando, la realizó toda él porque el director, el original, se puso enfermo y él la dirigió toda y como a mí siempre la novela de niño me la había leído, me había gustado, sí. siempre es una película que le he tenido un especial cariño, ¿no? Hablando de otra de Sergio Leone, junto al Coloso de Rodas, efectivamente, el Coloso de Rodas está muy bien también, pero a mí me gusta, tengo una debilidad por esa otra, aunque bueno, es un poco así, una película que puede parecer poco adulta, porque es un poco, sigue los convenciones del cine, del peplum, un poco para jóvenes, Sí, pero aún así está magníficamente realizada y además fue hecha medio en España, salen actores, Fernando Rey, todos actores españoles, Ángel Aranda, actores españoles, así que hace que la película sea más simpática aún.
Si nos queremos tomar el peplum como un género humorístico, podemos pensar en los Monty Python y la vida de Brian, y por supuesto en lo que dijo Paul Newman de su película de Romano, calificándolo de la peor película de su vida, pero que por lo visto rompió la audiencia en televisión. ¿Qué te parece a ti Sí, esa película? no, perdona, sí, era antes de que el cáliz de El plata Cáliz de Plata, del, sí. del americano Víctor Savilles. Y efectivamente, ¿no? Esta película realmente es floja. Hay que reconocer, hay que darle Era la primera película que hacía y como primera, este hombre que era muy exigente con lo que hacía y con el aspecto cómo lo filmaban en las películas, claro, le hicieron aparecer con unas falditas, con un flequillito, y él mismo, no sé, cuando veía la película por televisión no se podía ver si... Entonces, cuando la primera vez que la proyectaron por televisión en América, se ve que pagó un anuncio en los periódicos implorando que nadie la viera por televisión porque se iba a sentir pésimamente, ¿no? Entonces, esta película sí, es un poco como de forma un poco experimental, cosa extraña en el cine comercial, con unos decorados todos como surreales, y que nada más tiene algún momento interesante, como es cuando sale Jack Palance, que hace de un Simón el Mago, un personaje también sale en la Biblia, y hace esa parte que es también, porque tanto haciendo de Atila como haciendo de Simón el Mago, este hombre le daba una fuerza a sus personajes enorme. Pero Paul Newman realmente no es que esté mal del todo, él cumple, pero desde luego, conociéndolo en películas posteriores y él como director de cine que ha sido, verlo en ese papel realmente hay que reconocer que es un poco penoso, ¿no? Es verdad. Además, en un actor deportista, quizá esa ropa no le venía demasiado bien porque era más, era el físico más delgadito, más pequeño en esa época, y para ese tipo de papeles a lo mejor necesita personas más corpulentas, quizás también, aparte del bajo nivel del guión. Sí, exacto, porque Paul Newman no era muy alto y no era muy atlético, efectivamente, ¿no? Entonces, sí, exacto, acostumbrados a Steve Reeves, a Charlton Heston, pues ese papel que le hicieron hacer, pero bueno, empezó con esa película, supongo que no pudo optar y se agarró a lo primero que encontró para introducirse en el mundo del cine, ¿no? Claro. Lo que pasa es que luego, como nadie imaginaba que llegaría a ser el actor de la talla que llegaría, y el hombre, pues pues Claro. sí me pasa lo mismo, ¿no? Con Es los que, por inicios ejemplo, siempre hay algo. Jules Brynner o Charlton Heston, en ese tipo de personajes sí llenan la pantalla más que Paul Newman. Paul Newman es para personajes más delicados, salvo el de Rocky Graciano, que bueno, como era un peso ligero, pues el físico de Paul Newman, pues sí, la verdad que se puso en forma y el tío estaba ahí súper atlético. Sí, muy bien, ahí estaba muy bien, efectivamente. Sí, exactamente, y era exacto. Y hizo de un hombre atleta, tenía que hacer de un atleta, no siéndolo en absoluto, ¿no? Sí, Es sí, verdad que allí estuvo muy bien. Y el hecho es que el hombre no volvió ya a hacer ningún peplum. Esto ya no lo vimos en ningún peplum más. claro. Y ya para terminar, en medio minuto o un minutillo, si quieres, nos puedes recomendar algunas joyas que te hayas podido encontrar tras este trabajo. Yo, por ejemplo, recomendaría 300, que para los que amen la épica histórica y la batalla de las Termópilas, pues una película altamente recomendable. ¿Tú cuál recomendarías? Bueno, pues es difícil decirlo, pero te diría que, por ejemplo, dentro de la Odisea y la Ilíada, las dos grandes epopeyas griegas, pues revisar Ulises de Mario Camerini la he encontrado magnífica y no me lo esperaba, porque es una obra que no tiene mucha renombre, y en cambio sale con Kirk Douglas, que yo creo que gracias a Kirk Douglas la película tiene un dinamismo y una energía descomunal. Por esta la señalaría como una pequeña joya que he descubierto ahí. Y luego también otra que pondría es La ira de Aquiles, que es una obra completamente desconocida, que es la Ilíada, pero que de todas las versiones que se han hecho posiblemente sea la más fiel a la Ilíada. Es un actor, el protagonista es un musculoso de la época, un tal Gordon Mitchell. Es una película del 62 y que, bueno, no esperando nada de ella, al verla diga, pues no solamente está muy bien puesta en escena y refleja la Ilíada muy bien, sino que hasta tiene un tono épico que no logra ni Lena de Troya
Robert Wise, nada menos, ¿no? Que tampoco está mal, ¿eh? La Helena de Troya, si dejamos aparte los dos actores principales que son flojos, pero está muy bien rodada. Pues estas son las dos de las que te pondría. Y otra que te diría es una que se hizo en España con un director italiano que se llama Ursus, que, que era el director es Carlo Campogalliani, creo que era. Se rodó en España con actores, Luis Prendes, actores, y también no esperaba nada de ella y la encontré muy amena y bastante interesante, ¿no? Creo que se puede encontrar por DVD y tal. Estas son las que te diría así por encima. Hay otras que te podría relacionar. Por ejemplo, Los Titanes de Duccio Tesari del año 62, con Juliano Gemma de protagonista, que es una obra así medio humorística, medio mitológica, y que en su momento la crítica de cine parece ser que la celebró, pero ahora está completamente olvidada, ¿no? O sea que creo que en el libro, modestamente, en el libro que he hecho, hay todo de pequeñas piezas que dan doy alguna información sobre ellas y si se accede a ellas, pues se puede uno llevar alguna pequeña sorpresa. Bueno, Siempre que Carlos, seas siempre que seas amante del género, claro, claro. porque si no, es fácil que recomiendes algo, la vean y digan que es una birria, ¿no? Pero si se adopta una visión un poco de cómic, de aficionado al cómic, entonces también alguna de estas películas, viéndola bajo este aspecto de narrativa popular, tal, tipo cómic, pues se pueden apreciar la parte de talento creativo que hay en ellas. Tomamos nota de esas películas y nos quedamos con tu libro Historia informal del cine bíblico y grecorromano, del sello Erasmus de Almuzara. Pues muchísimas gracias a ti también por haberme atendido y fantástico. Hasta otra ocasión, Víctor. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.